Vamos a ver cómo representar los distintos tipos de ecuaciones de una recta. En concreto vamos a ver 5 formas de expresar la ecuación de una recta y vamos a empezar por la forma que ya conocemos, que es esta de aquí de y igual a mx más n, que se llama ecuación explícita de la recta. Entonces, lo primero, nos preguntamos, ¿qué necesito yo para poder representar una recta? Si tengo el plano, ¿qué es lo mínimo que me tendrían que decir para yo poder representar la recta? Pues necesito conocer un punto por el que pase la recta, necesito las coordenadas de ese punto y necesito conocer también la dirección. Esto es lo mínimo, o sea, un punto por el que pasa la recta y qué dirección tiene la recta. Entonces, en el caso de la ecuación explícita, en esta de aquí, la que ya conocemos, habíamos visto que la dirección de la recta, esa información, estaría encerrada en la pendiente. La pendiente es eso que representamos con la letra m, que es lo que multiplica la x. Entonces, ¿por qué la m encierra la pendiente? Pues vamos a verlo. Si yo quiero representar la recta 2x más 1, lo que haríamos sería hacer una tabla de valores, ¿no? Entonces diría, vale, si la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Pues sería 2 por 0 más 1. Esto me da 1. O sea, de aquí vale un punto por el que pasa la recta, es el punto 0, 1. Si la x vale menos 2, por ejemplo, pues un punto por el que pasa la recta sería 2 por menos 2 más 1. Esto nos da menos 4 más 1, menos 3, por lo tanto, la recta pasa por el punto menos 2, menos 3. Si x vale 2, por ejemplo, pues entonces la y será 2 por 2 más 1, 4 más 1, 5. O sea que la recta pasa por el punto 2, 5. Realmente para representar una recta, si conozco 2 puntos por los que pasa, ya conocería un punto por el que pasa y a partir de 2 puntos ya puedo saber la dirección de la recta, por lo tanto ya tendría toda la información simplemente con 2 puntos, pero aquí normalmente usamos más de uno para que nos quede, para que al representarlo en papel pues sea más exacto. Entonces, si representamos esa recta 2x más 1, pues la recta que obtendríamos sería esta que vemos que pasa por los puntos que hemos visto. Por ejemplo, habíamos visto que pasa por el punto 2, 5 y aquí veo que en x igual a 2, pues efectivamente pasa por la y es igual a 5. Y los otros puntos que hemos calculado, pues igual pasa por todos ellos. Entonces, ¿por qué la m? Esa m que vale 2 unidades es la pendiente? Pues lo que me está diciendo el valor de m es cuántas unidades avanza mi recta en vertical por cada unidad que avanzo en horizontal. Entonces, fijaos, en esta recta en concreto, si yo avanzo una unidad en horizontal, me estaría yendo del punto B, en este caso, si avanzo de 1 a 2, veis que me muevo desde el punto B hasta el punto A. Y entonces verticalmente me estoy moviendo de 3 a 5. Es decir, por una unidad en horizontal, de 1 a 2, me voy en vertical del 3 al 5. O sea, por cada unidad en horizontal avanzo 2 unidades en vertical. Entonces, la pendiente es 2. Esa m igual a 2 me está diciendo, por cada unidad que avances en horizontal vas a subir 2 unidades en vertical. Esto he cogido los puntos B y A, pero realmente si los muevo, esto se sigue cumpliendo. Si me voy aquí para que quede exacto al 4, fijaos que si subo 4 unidades en vertical es porque he avanzado en horizontal 2 unidades. Entonces, si por cada 2 unidades en horizontal subo 4, es lo mismo que decir que por cada unidad horizontal subo 2. Si yo quiero conocer la pendiente, habíamos visto que simplemente pues escogíamos 2 puntos cualesquiera de la recta.
si son exactos mejor, para que sea más sencillo el cálculo. Y entonces, ¿cómo obtengo ese 2? Pues cojo 2 puntos cualesquiera y digo, vale, ¿cuánto avanzo por cada unidad horizontal? Pues tendré que dividir lo que avanzo en vertical, en este caso en vertical de 3 a 7 van 4 unidades, pues 4 entre, en horizontal he avanzado de 3, he avanzado de 1 a 3, 2 unidades, pues hago 4 entre 2 y eso me da el valor de la pendiente, ¿vale? Esa pendiente me está dando la dirección. Y luego pues otro punto cualquiera de la recta, con un punto cualquiera y esa pendiente ya podemos calcular la recta en sí, o sea, hallar la recta significa poder calcular todos los puntos por los que pasa. Entonces vamos a hacerlo. Si yo sé que una recta pasa por el punto 1, 3 y que su pendiente es 2, entonces voy a hallar su ecuación de esta forma. Si tengo la ecuación ya puedo representarla, por lo tanto puedo hallar todos los puntos por los que pasa la recta. Entonces, si su pendiente es 2 y sé que pasa por el punto 1 y 3, esto me permite poder hallar la n. Y una vez que conozca la n ya puedo empezar a hallar todas las parejas de valores por los que pasa la recta, que es lo que hemos hecho con esta tabla de valores aquí antes. Entonces, si pasa por el punto 1, 3, eso significa, si la x vale 1, la y tiene que valer 3. Por lo tanto, cuando y vale 3, la igualdad que se cumple sería que 2, porque la pendiente la conozco, 2 por 1 más n, esta igualdad se tiene que cumplir. Esto de aquí es una ecuación de primer grado. Si despejamos la n, sería restar 2 a ambos lados, me queda que la pendiente es 1. Entonces, fijaos, conociendo un punto, conociendo la pendiente, que en este caso lo que encierra, la información que encierra es la dirección de la recta, pues lo que hallamos es que esta recta es 2x más 1, que es la que teníamos antes. Vamos a comentar también que en este caso la pendiente era positiva. Entonces la recta lo que hace es creciente, los valores conforme aumenta x, los valores de y aumentan, pero yo también puedo tener una recta de pendiente negativa. Si yo tengo una recta de pendiente menos 2, lo que me estaría diciendo es que cada vez que yo avanzo 2 unidades en horizontal, lo que estoy haciendo es descender 4 unidades, que es lo mismo que decir, si avanzo una unidad en horizontal, desciendo 2 unidades en vertical. Entonces una pendiente negativa lo que me está diciendo es que mi recta decrece, es decir, cuando avanzo horizontalmente hacia valores positivos, los valores de y cada vez son más negativos, o sea, es decreciente, ¿vale? En este caso menos 2, pues es desciendo verticalmente 2 unidades cada vez que avanzo una en horizontal. Voy a introducir ahora el concepto de vector de posición antes de hablar de la ecuación vectorial de la recta, ya que es un concepto que nos hace falta. Es un concepto súper sencillo. Si yo tengo un punto P, que sea el punto 2, 3, por ejemplo, el vector de posición del punto P simplemente es el vector que empieza en el origen de coordenadas y acaba en el punto P. Entonces el punto P sería 2 unidades en horizontal, 3 en vertical, el punto P estaría por aquí. El vector de posición del punto P será ese vector que empieza en el origen de coordenadas y acaba en el punto P. La notación que utilizamos para denominar a ese vector de posición del punto P sería el vector OP. ¿Por qué? O es de origen de coordenadas y P porque es el que va al punto P. Entonces, este vector de aquí sería el vector OP con la flechita encima para saber que es un vector. Vector de posición del punto A y el punto que sea, pues 4, 5. Pues represento el punto A, 1, 2, 3, 4. El punto A quedaría por aquí y su vector de posición pues va a ser este de aquí, más o menos. Y la notación pues sería OA. Las coordenadas del vector OP, fijaos que son 2, 3, coinciden con la del punto P, o sea, las coordenadas
de un punto y su vector de posición siempre van a coincidir, porque las coordenadas de un punto, pensad que siempre esas coordenadas se miden a partir del origen de coordenadas, y el vector de posición siempre se mide desde el origen de coordenadas, siempre el origen de ese vector es el origen de coordenadas, por lo tanto un punto y su vector de posición siempre van a tener las coordenadas. Entonces, como veis, pues es un concepto muy sencillo. Es simplemente el vector que me dice desde el origen de coordenadas dónde está ese punto. Me lleva del origen de coordenadas hasta ese punto. Eso es lo que hace el vector de posición. Bueno, vamos a ver ahora cómo escribir la ecuación vectorial de la recta. Entonces, vamos a necesitar un punto, en este caso va a ser una recta que pasa por el punto 2, 6, y la dirección. Pero en este caso, la dirección, en lugar de indicarla a través de la pendiente, la vamos a indicar con un vector. Entonces, la dirección de la recta, esa recta, todos sus puntos van a estar en la dirección del vector 2, menos 2. O sea, esta va a ser la dirección de la recta. Fijaos que esto sería el vector, si yo represento el vector 2 menos 2, es un vector que si avanzo 2 unidades en horizontal, desciendo 2 en vertical. Entonces, esto es lo mismo que decir que es una recta de pendiente menos 1, porque si por cada 2 unidades en horizontal desciendo 2 en vertical, pues por cada unidad horizontal que avanzo estoy descendiendo 1, por lo tanto es lo mismo que si fuera una pendiente de menos 1. Si quisiéramos escribir la ecuación explícita, como hemos visto antes, pues a partir del vector podríamos obtener la pendiente, y una vez que tengo la pendiente, conociendo el punto, obtendríamos la n, esa ordenada en el origen, y ya tendríamos la ecuación explícita. Pero no queremos la explícita, queremos la vectorial. Entonces primero vamos a entender la ecuación vectorial. Fijaos, se supone que quiero escribir una recta, poder dibujar una recta que pasa por el punto 2, 6, que lo tengo aquí, y la dirección de esa recta es este vector. La dirección del vector u, ¿vale? 2 menos 2. Entonces, fijaos, esto que tengo aquí es el vector de posición del punto P, ¿vale? Que sus coordenadas son 2, 6, porque hemos dicho que el vector de posición y las coordenadas del punto al que lleva coinciden. Entonces, fijaos que si yo al punto P le voy sumando el vector u o se lo voy restando, lo que voy es obteniendo puntos de esta dirección. Fijaos, por ejemplo, este punto X, ¿vale? Este punto X sería el punto P más 4 veces el vector u. Fijaos, si yo sumo 4 veces a P el vector u, esto sería una vez, me llevaría a este punto. Si lo sumo otra vez, me lleva a este punto. Lo sumo otra vez, me lleva a este punto. Lo sumo otra vez, me lleva a este punto, que es punto X. O sea, sería P más 4 veces U. Esto es lo que tengo aquí escrito en verde. Fijaos, OX sería el vector de posición del punto X, ¿vale? O sea, coincide con las coordenadas del punto X. Estamos diciendo que este punto, las coordenadas de este punto es el punto P cuyas coordenadas es el vector de posición. O sea, su vector de posición sería OP y coinciden las coordenadas. Pues si a este punto le sumo 4 veces este vector u, me lleva hasta X. Si lo sumo menos veces, fijaos, con este deslizador, lambda, que lo he llamado porque es un parámetro que puedo variar, puedo obtener otros puntos de esa recta que va a pasar por el punto P en la dirección de U. O sea, X sería un punto de esa recta que yo quiero pintar, pero va a haber muchos. Por ejemplo, fijaos, si sumo, en este caso, pues si sumo 3 unidades el vector u, si a P le sumo 3 veces el vector u, obtengo otro punto de la recta, que en este caso pues es el punto 8, 0. Pero fijaos que si yo voy variando el valor de lambda, es decir, el número de veces que sumo el vector, lo que voy obteniendo es muchos de los puntos de la recta. Si sumo lambda, si sumo el vector u en positivo, es decir, si los valores de lambda son positivos, ese deslizador, lo que hago es alejarme de P en esta dirección y puedo obtener todos los infinitos puntos que tiene la recta en esa dirección. Si en lugar de sumar, lo que hago es restar, si resto el vector u, que es lo mismo que sumar un número negativo, pues fijaos que lo que obtengo son los infinitos puntos
de la recta en la otra dirección, ¿vale? Entonces, fijaos que esto me da, si yo expreso el punto X, cuyo vector de posición es OX, si lo expreso de esta manera, es decir, el punto por el que pasa la recta más un número, o sea, lambda puedes tomar cualquier valor, puede ser un número decimal, puede ser un número entero, cualquier número real. Si yo voy dando a lambda infinitos valores a toda la recta real, lo que voy a obtener es todos los puntos, los infinitos puntos de la recta, ¿vale? Entonces, esto que tengo aquí escrito, esto sería la ecuación vectorial de la recta. Para yo poder escribir la ecuación vectorial de la recta necesito conocer un punto P por el que pase la recta, que en este caso habíamos escogido el punto 2, 6, pero puede ser un punto cualquiera por el que yo sepa que pasa la recta que quiero escribir. Y lo otro que necesito conocer es la dirección de la recta. Este vector que me indica la dirección de la recta, en el caso de cuando hablemos de ecuaciones de una recta, se llama vector director, ¿vale? O sea, este vector de aquí, en este caso ese vector U, será el vector director de mi recta. Y aquí ahora mismo está en 2, pero esto sería el parámetro lambda, que es un parámetro que vamos variando para obtener, lo variamos para obtener todos esos puntos de la recta. Entonces, en este caso queríamos escribir la ecuación vectorial de esa recta que pasa por el punto 2, 6 y cuya dirección es el vector U de coordenadas 2, menos 2. Entonces, pues hemos dicho que un punto cualquiera de la recta cuyo vector de posición sea OX, para hallarlo, pues simplemente será el vector de posición de ese punto P por el que pasa la recta más un número de veces, el que sea, un número que no tiene por qué ser entero, el vector director de la recta. En nuestro caso, aquí he puesto V, pero en nuestro caso sería pues un punto X cualquiera, ¿vale? Hay un punto X cualquiera de la recta, ¿vale? Entonces voy a llamarlo de coordenadas XY porque es un punto cualquiera, ¿vale? Fijaos que al punto lo llamo con letra mayúscula y a las coordenadas letra minúscula, ¿vale? O sea, esta es la notación que se suele usar, entonces es importante que nos acostumbremos a esto. Entonces, el vector de posición de un punto cualquiera X de la recta va a ser, lo puedo obtener pues conociendo el vector de posición de un punto P que conozco, un punto P por el que sé seguro que pasa la recta, más un número de veces, un número que no tiene por qué ser entero, puede ser una fracción, un número entero, decimal, puede ser un número cualquiera real. El vector, en este caso, el vector director, que es U. Esta ecuación, ¿vale?, que ya hemos visto que nos permite obtener cualquier punto de la recta, se puede escribir por coordenadas. Entonces, escribirla por coordenadas simplemente es digo, vale, pues el vector de posición del punto X es XY, estas son las coordenadas horizontal y vertical de los puntos de la recta, y los puedo obtener a partir del vector de posición de P. En este caso voy a llamar P1 y P2 a esas coordenadas horizontal y vertical más lambda, que será un número cualquiera, y voy a llamar U1, U2 a las coordenadas del vector. Para nuestra recta concreta esto sería pues un punto cualquiera es igual a el punto P, que es 2, 6 más lambda, y por aquí sería el vector. Entonces, si yo voy dando valores a lambda, pues lo que veo es que voy obteniendo distintos puntos con sus coordenadas X e Y. Si, por ejemplo, lambda vale 1, esto es como cuando hacíamos la tabla de valores, pero de manera distinta porque no estamos con la ecuación explícita. Si lambda vale 1, pues un punto de la recta sería XY va a ser igual a 2, 6 más 1 por 2 menos 2. Esto nos da 2 más 1 por 2, 4. 6 más 1 por menos 2 es lo mismo que 6 menos 2, 4. Entonces, ahora vamos a ver si efectivamente mi recta pasa por el punto 4, 4.
Si venimos aquí, vemos que efectivamente la recta pasa por el punto 4, 4. Si sumándole una vez ese vector director llegamos al punto 4, 4, que ya lo habíamos visto antes. Entonces, pues nada, dando a lambda valores obtendremos la recta. Por lo tanto, esto sería otra forma de escribir la ecuación de una recta, ¿vale? Es la ecuación vectorial. Podemos escribirla o de esta segunda forma, que es por componentes, o de esta forma que es pues con los vectores, pero ambas son la ecuación vectorial de la recta. Y como en todos los casos, siempre para poder escribirla voy a necesitar siempre conocer un punto y la dirección de la recta. Vamos a resolver este ejercicio para ponerlo en práctica a modo de ejemplo. Queremos calcular la ecuación vectorial de una recta que llamamos R, que pasa por los puntos A y B. Vale, pues ya conozco un punto por el que pasa la recta, ¿vale? Bueno, conozco dos. Conocer dos puntos que me permite saber en qué dirección están los puntos de esta recta. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de la recta? Pues voy a calcular el vector AB, por ejemplo. El vector AB me da la dirección de la recta. Entonces calculamos el vector AB, que será B menos A. Esto sería 0, 5, menos 1, 2. Ese vector director es 0 menos 1, que es 1, y 5 menos 2, 5 menos 2, que es 3. Entonces, esto será el vector director de la recta. O sea, el que me marca en qué dirección qué dirección tiene esta recta. Entonces, la ecuación vectorial sería pues un punto X cualquiera de la recta de coordenadas X, Y, lo puedo obtener sumándole al punto A, que es menos 1, 2, un número de veces, el que sea, que lo llamo con el parámetro lambda, el vector director. Esto también lo podemos escribir, pues si llamo X a ese punto cualquiera de la recta, o A será el vector de posición del punto A. Si le sumo lambda veces ese vector director, que en este caso es AB, pues obtengo, variando lambda, los infinitos puntos de la recta. Esto sería la ecuación vectorial de esta recta que pasa por los puntos A y B. Y para terminar os dejo este ejercicio para practicar, escribir la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos M, menos 2, 1 y N, 4, 5. Vamos ahora con las ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos a ver que una vez que sabemos calcular la ecuación vectorial, calcular las ecuaciones paramétricas en plural, porque son dos, a partir de la vectorial es súper rápido. Si esto es la ecuación vectorial de la recta, que es lo que hemos visto antes, las ecuaciones paramétricas simplemente es escribir esto, pero separando las componentes. Es decir, la componente horizontal sería P1 más lambda por U sub 1 y la vertical P2 más lambda por U sub 2. Pues esto de aquí son las ecuaciones paramétricas de la recta. Es simplemente escribir por separado la componente de los puntos horizontales de la recta en una ecuación y por otro lado las componentes verticales de esos puntos por los que pasa la recta. Es decir, con estas dos ecuaciones iríamos obteniendo las parejas de valores X e Y que me dan los infinitos puntos de la recta. En el caso concreto de la ecuación de la recta con la que estábamos trabajando antes, que acordaos que era una ecuación que pasaba por el punto 2, 6 y su vector director era 2 menos 2. Pues si escribo sus ecuaciones paramétricas serán X igual a 2 más lambda por 2 y la Y será 6 más lambda por menos 2. Esto se puede escribir también como 6 menos lambda por 2 o 2 lambda, como queráis. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta que hemos puesto en el primer ejemplo, esa recta que pasa por el punto 2, 6 y cuyo vector director es el punto 2, menos 2.
A modo de ejemplo vamos a hacer este ejercicio que nos dicen que calculemos las ecuaciones paramétricas de la recta R que pasa por el punto P3,5 y cuyo vector director es el punto 2, menos 3. Con esto es muy sencillo escribir la vectorial. La vectorial sería un punto cualquiera de coordenadas x, y de la recta se puede obtener simplemente sumando al punto P un número de veces que llamo lambda de nuevo. Podéis usar también la letra K o alfa. Sumando un número de veces el que sea el vector director. Con eso podemos ir obteniendo todos los puntos de la recta. Pero como me piden las paramétricas, pues a partir de esto, o sea, no hace falta escribir esto primero, podréis escribir directamente ya por coordenadas, es decir, vale, pues las paramétricas serán x, será 3, la coordenada horizontal del punto, más lambda veces 2, que es la coordenada horizontal del vector director. Y las coordenadas verticales de esos puntos por los que pasa la recta, pues será 5, coordenada vertical del punto P por el que pasa la recta, más lambda veces menos 3, que es la coordenada vertical del vector director. Esto es lo mismo que 5 menos 3 por lambda, ¿vale? Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas de esa recta que pasa por el punto P3,5 y cuyo vector director es 2, menos 3. A modo de ejercicio os dejo este de aquí que dice escribir las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos M, menos 2, 1 y N, 4, 5. Es decir, es la misma recta que antes. Acordaos, si habéis hecho el ejercicio anterior, habréis tenido que calcular el vector MN o NM, que sería el vector director. Por lo tanto, pues es muy parecido al ejemplo. Vamos a ver ahora cómo calcular la ecuación continua de la recta. Antes hemos visto que pasar de la paramétrica, o sea, que pasar de la ecuación vectorial a las ecuaciones paramétricas era muy rápido, pues ahora vamos a ver que pasar de las paramétricas a la ecuación continua, pues también es muy sencillo. Entonces, teníamos las ecuaciones paramétricas eran 2, voy a ponerle esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces, lo que vamos a hacer, fijaos que en estas dos ecuaciones, lambda es algo que es el mismo número en ambas ecuaciones, ¿vale? Una vez que fijamos el parámetro, pues siempre va a ser el mismo en ambas ecuaciones. O sea, las coordenadas de los puntos cambian y del vector pueden ser distintas, pero lambda siempre va a ser el mismo número en ambas ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es despejar lambda de ambas ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación despejamos lambda. Fijaos que despejar lambda aquí sería, primero restamos P1 a ambos lados y después de restar P1 a ambos lados dividiremos entre U1 a ambos lados y nos va a quedar esto ya una vez que despejamos lambda. Si despejo ahora lambda de la ecuación 2, pues los pasos que tengo que hacer es primero restar P2 a ambos lados y después de restar P2 a ambos lados dividiríamos entre U2, ¿vale? Entonces una vez que hemos despejado lambda de ambas, tengo estas dos ecuaciones y claro, lambda es la misma cosa, por lo tanto significa que estos dos términos tienen que ser iguales, es decir, como lambda es el mismo número, significa que se cumple que x menos p1 partido u1 tiene que ser igual a i menos p2 partido u2, porque ambas cosas son igual a lambda. Esto que tenemos aquí sería la ecuación paramétrica, la ecuación continua de una recta que pasa por el punto P de coordenadas P1, P2 y cuyo vector director sea el vector de coordenadas 1, U2 y X e Y serían pues las distintas parejas de valores que forman las coordenadas de todos los puntos de la recta. Ahora voy a hacerlo para el ejemplo con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con esa recta que pasaba por el punto 2, 6 y cuyo vector director era el vector U de coordenadas 2, menos 2.
Entonces hago el mismo proceso. Voy a hacer los dos pasos por si hay dudas con esto. Quiero despejar lambda. Entonces, en la primera ecuación vamos a llamar, de nuevo, llamo a esta 1 y a esta la llamo 2. Entonces, en la primera ecuación, fijaos a qué me refiero con esos dos pasos, sería resto 2 a ambos lados. Por lo tanto, me queda lambda, aquí en un lado me queda x menos 2 y en el otro me queda lambda por 2, porque si resto 2, el 2 se me va. Y ahora, para terminar de despejar lambda, dividimos entre 2. Entonces me queda que lambda es igual a x menos 2 partido 2. Y ahora en la segunda ecuación lo mismo. En este caso primero restamos 6 a ambos lados. Si restamos 6 nos queda menos 2 lambda o menos lambda por 2, da igual, es lo mismo. Y ahora, como lo que quiero es despejar lambda, pues tengo que dividir entre menos 2. Si divido entre menos 2, lo que me queda es y menos 6 partido menos 2. Esto podríamos escribirlo como 6 menos y partido 2, pero bueno, da un poco igual, o sea, es equivalente. Entonces, una vez que hemos despejado lambda, pues igualamos para tener la ecuación continua. Sería x menos 2 partido 2 es igual a y menos 6 partido menos 2. Y esto de aquí sería la ecuación continua de la recta que pasa por el punto 2, 6 y cuya dirección, o sea, cuyo vector director es el vector 2 menos 2. Vamos ahora a hacer este ejercicio en el que nos piden calcular la ecuación continua de una recta S que pasa por el punto P 2 menos S y cuyo vector director, es decir, el que me marca la dirección de la recta, es 1, 3. Entonces, si os fijáis en la forma que la tenemos aquí, esto sería la ecuación continua genérica, pues veo que la ecuación continua va a ser x menos la coordenada horizontal del punto por el que pasa, ese punto que conozco que es 2, partido la coordenada horizontal del vector director, que es 1, y al otro lado sería y menos la coordenada vertical del punto por el que pasa, pero y menos menos 7 me va a quedar más 7, y partido la coordenada vertical del vector director, que es 3. O sea que esto sería la ecuación continua de esta recta. Aquí el partido 1 realmente podríamos no ponerlo, pero bueno, para que veáis claro que ese 1 es el del vector director, la coordenada horizontal, pero si no lo ponéis pues está bien igual. Y finalmente os dejo este ejercicio para que lo resolváis vosotros. Fijaos que vuelven a ser, es la misma recta con la que estabais trabajando antes, son los mismos puntos. Aunque no os estoy dando el vector director, como os doy 2 puntos por los que pasa la recta, pues en este caso el vector director de la recta será el vector mn o el vector nm. Podéis elegir cualquiera de los dos. Vale, vamos a ver ahora cómo calcular la ecuación general de la recta. Entonces venimos de ver cómo se escribía, qué era la ecuación continua de una recta. Entonces la ecuación general simplemente consiste en reescribir esto que tenemos aquí de manera que tenga esta forma. Entonces vamos a ver cómo hacer que tenga esta forma. Pues por ejemplo, en esta ecuación no hay denominadores y en esta primera sí hay denominadores, por lo tanto lo primero que voy a hacer es quitar los denominadores. ¿Cómo? Pues si multiplicamos a ambos lados por u sub 1 y por u sub 2, fijaos lo que pasa. Si yo a ambos lados, aquí tengo partido u sub 1, si multiplico por u sub 1 por u sub 2 y al otro lado hago lo mismo, multiplico por u sub 1 por u sub 2. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí u sub 1 se va con u sub 1 y aquí u sub 2 se va con u sub 2. De
manera que lo que nos queda es esto, entre paréntesis, que multiplica u sub 2 igual a este numerador que me queda, entonces va entre paréntesis que multiplica u sub 1, y ya no hay, ya ahora mismo ya pues no hay denominadores. El siguiente paso, como quiero acercarme a esta forma de aquí, pues fijaos, aquí está todos los términos a un mismo lado del igual y está igualado a 0, pues aquí voy a hacer eso, voy a primero multiplicar, ¿vale? Para quitar los paréntesis, y me lo voy a llevar todo a un mismo lado del igual. Vale, fijaos que primero multiplico, me queda esto tras multiplicar en el primer término y esto otro al multiplicar en el segundo término. Y en este siguiente paso lo que he hecho ha sido simplemente lo que tenía a este lado del igual, me lo he traído al otro lado, o sea, restamos y por sub 1 a ambos lados, así que esto desaparece de este lado, me queda aquí, y luego sumamos P2 por sub 1 a ambos lados, de manera que esto pues desaparece y me queda aquí, y entonces en este lado ya no me queda nada, queda 0. Entonces ahora ya pues nos estamos acercando, fijaos que aquí tenemos algo que multiplica x más algo que multiplica y más c. Entonces, ese algo que multiplica x es u2, o sea que ya vemos que a realmente era la componente vertical del vector director de la recta. Y algo que multiplica ahí, ese algo que multiplica ahí, la b, vemos que en nuestro caso esa b es menos u sub 1, o sea que b en realidad es la componente horizontal del vector director, pero multiplicada por menos 1. Y finalmente, S más C, vemos que nuestra ecuación sería C es P2 u sub 1 menos P1 u sub 2, o sea, esto de aquí, esto es mi C, ¿vale? Entonces, con todo eso, pues entonces hemos convertido esa ecuación en A sub X más BI más C igual a 0. Y esto sería pues la ecuación general de la recta, o ecuación implícita, que también se llama de la recta, ecuación general o implícita. Bueno, esto era, vamos ahora con el ejemplo en el que estamos trabajando, esa recta que pasaba por el punto 2, 6 y cuyo vector director era el vector 2 menos 2, que nos marca la dirección. Vamos a transformar esta ecuación, que es la ecuación continua que teníamos antes, vamos a transformarla a pasarlo a la ecuación general. Entonces, voy a hacer los mismos pasos. Primero quitamos denominadores, multiplicando por 2 y por menos 2, o sea, multiplicando ambos lados por 2 por menos 2. Entonces, si multiplico ambos lados por 2 por menos 2, lo que va a pasar es que en el primer lado ese denominador 2 positivo se me va, pero me queda el menos 2, y en el otro lado se me va a ir ese menos 2, pero me queda el 2. Ahora hacemos esos productos, entonces me queda menos 2x más 4 a un lado y en el otro 2y menos 12. El siguiente paso era llevárnoslo todo a un mismo lado del igual, menos 2x más 4, y restamos a ambos lados, restaríamos 2y y sumamos 12. Entonces, al restar 2y y sumar 12, en este lado me queda 0 y en este me queda así. Y ahora pues reordenamos los términos, sería menos 2x menos 2y más 16 igual a 0. Entonces, fijaos que aquí este menos 2 sería nuestra A, este menos 2 también es nuestra B, y este 16 sería la C. O sea que esto ya es nuestra ecuación, ya está escrita la ecuación de la recta con la que estamos trabajando en su forma general o implícita. Una cosa que es importante que nos acordemos es esto de aquí, que ese término que multiplica la x es la componente vertical del vector director de la recta, y que lo que multiplica a la y
es la componente horizontal pero multiplicada por -1, o sea, es menos por la componente horizontal del vector director. Es importante que nos acordemos porque esto, cuando queramos escribirla, si nos acordamos de esto, pues nos va a ahorrar pasos, si no, tendremos que partir de una de las anteriores que hemos visto para llegar a esta. Vamos ahora a resolver este ejercicio. Para ponerlo en práctica, nos piden calcular la ecuación general de la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces, un punto de la recta será pues este punto, -1, 2, que es el punto A. En este caso, la dirección de la recta pues viene dada por el vector pues AB o BA. Así que lo calculamos. Fijaos que son los mismos puntos de antes, por lo tanto tiene que darnos lo mismo, sería 0 menos -1, que es 1, y 5 menos 2, que es 3. Entonces, esto sería el vector director de la recta. Acordaos que hemos dicho que la ecuación general, que es la que queremos escribir, tiene esta forma. Lo que es la forma, por B por I más C. O sea, la forma en sí es fácil de recordar. Entonces, acordaos que hemos dicho que que A era la componente vertical del vector director. Esto lo hemos visto ahora cuando la hemos deducido. Y B era la componente horizontal por -1. Por lo tanto, este 3 de aquí es lo que estamos llamando A. Y este 1 de aquí, B sería -1, ¿vale? Esto sería B, ¿vale? Porque si B hemos dicho es la horizontal por -1. Entonces, yo sé que la ecuación general de mi recta, de esta recta concreta que pasa por los puntos A y B, va a tener esta forma. Sería 3 por X menos Y más C, igual a 0. Entonces, me falta hallar C. C tiene un valor, es un número, entonces, para esta recta concreta. Entonces, ¿cuánto vale C para que esta ecuación sea la ecuación general de la recta? Pues ahora es cuando usamos uno de los puntos. El punto A o el punto B, me da igual, porque tiene que ser un punto de la recta, el que yo quiera. Entonces, voy a usar el punto B, ya que una de las coordenadas es 0, entonces un término se me va a anular. Entonces, el punto B es un punto de coordenadas 0, 5. Entonces, como cualquier punto de la recta, su coordenada es x, y tiene que cumplir esta ecuación, y yo sé que esto es la ecuación de mi recta, digo, vale, pues esto me está diciendo que cuando x vale 0, es decir, 3 por 0 menos 5, porque si la x vale 0, la y vale 5, estamos viendo, más c tiene que ser igual a 0. 3 por 0, 0. Por lo tanto, la ecuación que tengo es menos 5 más c igual a 0, sumando 5 a ambos lados, despejamos la c, por lo tanto la c tiene que valer 5 para que sea la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, la ecuación general. Por lo tanto, la ecuación general en este caso es 3x menos y más 5 igual a 0. Esta es la ecuación general que buscábamos para esta recta. Si se nos olvida esto, lo de que, porque claro, es un poco lioso, es lo que multiplica x es la componente vertical del vector director, y lo que multiplica la y es la horizontal, pero multiplicado por -1. Esto es fácil pues liarnos, olvidarnos, pero no pasa nada. Si eso pasa, pues escribimos la ecuación continua, que si conocemos el punto y el vector director es más fácil de acordarse cómo es, y de la continua deducimos la general. Y como en los casos anteriores, pues os dejo este ejercicio, de nuevo misma recta, pero ahora vamos a calcular la ecuación general de la recta que pasa por esos dos puntos M y N. Y finalmente vamos a ver cómo llegar a la ecuación explícita, que es la que ya comentamos al principio, la que mejor conocemos, cómo llegamos desde la general. Fijaos, quiero llegar de aquí a una ecuación que tenga esta forma. Vale, pues lo que voy a hacer es
despejar y. Entonces, ¿cómo despejamos y? Pues lo primero voy a quitar estos dos términos a x y c de este lado de la igualdad. ¿Cómo? Pues restamos a x y restamos c. Si restamos a x y restamos c a ambos lados de la igualdad, lo que nos queda es esto. A un lado me queda solo b y en el otro pues me queda menos ax menos c. Y como lo que quiero es despejar y, pues ahora dividimos entre b a ambos lados. Si divido entre b a ambos lados, este lado de la igualdad ya solo me queda y en este lado me queda esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que esto que acabo de escribir es exactamente lo mismo que escribir menos ax menos c partido b, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, fijaos, en la ecuación explícita lo que multiplica a la x lo llamamos m, que es esa pendiente. Entonces esto es m. Y el resto, o sea, lo que queda, ese menos c partido b, es la n. Entonces con esto ya tenemos la expresión a la que queríamos llegar. Entonces, importante aquí, pues fijaos, ya sabemos que la pendiente es lo que me indica la inclinación de la recta, o sea, la dirección. Entonces, recordad que la a y la b, si conocíamos el vector director, hemos visto que m es menos a partido b, pero antes, cuando hemos visto la ecuación general, hemos visto que la a era la componente vertical del vector director y que b era menos 1 por la componente horizontal del vector director. O sea que, fijaos que la m, en realidad, claro, si yo quiero, o sea, esto, el valor de m es el cociente entre la componente vertical del vector director y el horizontal. Esto es lo que ya vimos al principio de todo. O sea, al principio de todo ya hemos visto que para calcular m, si conocíamos el vector director, había que hacer este cociente. Entonces, pues hemos llegado a lo mismo, menos mal, pues si no nos habríamos equivocado en algo. Entonces, ahora vamos con nuestro ejemplo. Bueno, esta era la ecuación general del ejemplo con el que estábamos trabajando. Hemos visto que para llegar a la ecuación explícita simplemente hay que despejar la y de la ecuación general. Así que para despejar la y, pues hemos visto que pues primero tengo que restar, en este caso restaremos a ambos lados de la ecuación a y c, o sea, en este caso eso implica sumar 2x, porque la a es menos 2, por lo tanto si sumo 2x, aquí se me va el 2x, así que sumo 2x y resto 16. Entonces, ahora, como quiero despejar la y, pues tengo que dividir entre menos 2 a ambos lados. Si divido entre menos 2, me queda esto. Y esto es lo mismo que decir menos x y menos 16 entre menos 2 más 8. Por lo tanto, la ecuación explícita de esta recta es menos x más 8. Entonces, la pendiente, en este caso, vemos que es menos 1, que esto ya lo habíamos visto al principio. Y ese menos 1, acordaos, el vector director era 2 menos 2, por lo tanto, si hacemos 2 entre menos 2, nos sale menos 1, que es la pendiente. Esto eran las componentes del vector director. Y este 8 de aquí es lo que vimos que era la ordenada en el origen. Esto lo vimos al principio del tema en la evaluación inicial. Ese 8 es la ordenada en el origen, que era el punto en el que la recta corta con el eje y. Entonces, vamos a ver si esto es cierto, a ver si lo hemos hecho bien. Vale, fijaos, esta era la recta, ¿vale? Para la que estábamos calculando todas las ecuaciones de la recta, que habíamos empezado con la vectorial, que
tenía esta forma. Entonces fijaos, esta recta efectivamente corta con el eje Y en el punto 0,8. Entonces la ordenada en el origen de esta recta, que es ese término que tengo cuando escribo la ecuación explícita de la recta, el valor de n, ¿vale? Esta n de aquí, pues es 8, porque es el punto donde corta con el eje vertical. Así que vemos que todo cuadra, encaja, así que lo hemos hecho perfecto. Vamos ahora a resolver este ejercicio, que es calcular la ecuación explícita de una recta que pasa por el punto P. Pasa por el punto P, 2 menos 7, y su vector director, el que me marca la dirección de la recta, es 1, 3. Entonces, claro, este vector, si lo pinto, fijaos que es un vector que horizontalmente, o sea, su coordenada horizontal es 1, ¿vale? Y su coordenada vertical, esto sería 3. Entonces, yo a partir del vector director puedo calcular la pendiente de la recta, porque la pendiente de la recta me está diciendo, claro, me informa de la inclinación como diciéndome por cada unidad que avanzo en horizontal cuántas avanzo en vertical. Entonces, ¿cómo calculábamos esto? Que ya lo habíamos visto, pues dividiendo, en este caso, pues sería 3 entre 1. Entonces, 3 entre 1, que ya lo hemos visto antes, que la m se calculaba de esta manera, conocido el vector director. Entonces la pendiente de la recta es 3. Y si conozco la pendiente y conozco un punto, puedo obtener la n. Esto lo vimos al principio de todo. Entonces, yo sé que mi recta tiene la ecuación explícita tiene esta forma, igual a 3x más n. Pero no conozco la n, pero sé que pasa por el punto 2 menos 7, es decir, que si la x vale 2, la y vale 7, o sea que menos 7 tiene que ser igual a 3 por 2 más n, y esto es una ecuación de primer grado. Entonces, si despejamos la n, que en este caso pues es restar 6 a ambos lados, en este caso porque 3 por 2 es 6, entonces menos 7 menos 6 tiene que ser igual a n, por lo tanto n es igual a menos 13. Y entonces la ecuación de la recta, ya una vez que conocemos n, pues me queda que es 3x, perdón, esto es un menos 13. Os dejo este ejercicio, calcular la ecuación explícita de la recta con la que estamos trabajando, esa recta que pasa por los puntos m y n, y bueno, pues lo dicho, el vector director lo podéis calcular calculando el vector mn o nm, y ya con eso pues tendréis toda la información para poder calcular la pendiente y luego la ordenada en el origen, y ya tenéis lo que es la ecuación explícita.